La columna dice las Fuerzas Armadas y el Pacto Histórico. Es muy importante que dentro del proyecto de un pacto histórico para Colombia, las Fuerzas Armadas y de Policía, a través de sus reservas y su personal en retiro, se puedan expresar. No se trata de ideologizar las Fuerzas Armadas, que de hecho vienen sufriendo ese proceso a partir de la cooptación de sus estructuras educativas y asesoras por personas de extrema derecha. El caso de José Miguel Narváez, el asesino de Jaime Garzón, como asesor de la Escuela de Guerra, de la asesor en el Ministerio de Defensa y luego como alto directivo del DAS, nos demuestra cómo activistas filofascistas han planificado la estrategia de penetrar los órganos educativos de la fuerza pública. Parecido papel ha cumplido Fernando Londoño Hoyos y otros. Grupos políticos de extrema derecha han buscado por todos los medios cooptar la labor de educación de la fuerza pública, haciendo perder a la institución su carácter nacional para desplazarla hacia ser el simple brazo armado de un grupúsculo político completamente descontextualizado de la realidad mundial y nacional. Han popularizado una peligrosa idea, según la cual las Fuerzas Armadas son de derecha y la izquierda es su enemiga. Tal adefesio antidemocrático se ha sustentado sobre la existencia misma de la guerra insurgente. El pacto histórico no puede plantear el proceso inverso, es decir, ideologizar las Fuerzas Armadas desde la izquierda, pero sí debe presentar, ayudado por las mismas organizaciones de oficiales retirados, de organizaciones de base, tanto de las Fuerzas Armadas como de la policía, una reforma integral a la fuerza pública. ¿Cómo lograr el propósito de una fuerza pública profundamente profesional y respetuosa de la Constitución y de los derechos y las libertades de toda la población colombiana sin ningún tipo de exclusión? Hemos lanzado algunas propuestas algo desligadas. El que todo integrante profesional de las Fuerzas Armadas y de la Policía pase por estudios superiores en instituciones académicas. La misma fuerza pública, integrada mayoritariamente por jóvenes del sector popular, puede ayudarnos en el objetivo de la sociedad del conocimiento que proponemos, usando parte de su presupuesto en la educación superior de sus integrantes. El incremento de saberes multidisciplinarios acumulados en la fuerza pública puede incluso ayudar a crear allí secciones científicas de avance tecnológico en ayuda de toda la nación. Desde los saberes acumulados, la misma fuerza pública puede construir una base productiva poderosa. La industria aeronáutica, marítima, pueden desarrollarse junto con muchas otras al interior de la fuerza pública. Propusimos también democratizar la estructura organizativa de la fuerza pública. En el caso de la policía, el control ciudadano es fundamental. Los ascensos de la carrera policial deberían contener la opinión de la ciudadanía que ha sido testigo del desarrollo de la carrera de un oficial de policía en un territorio concreto. Para toda la fuerza pública, la posibilidad que un soldado o un agente de policía puedan ascender sin barreras por todo el escalafón de la carrera policial o militar permite eliminar una odiosa barrera de clases sociales que no debe existir en unas fuerzas armadas que son de la nación. Pero estas propuestas, aún en sí mismas, son insuficientes. Si el primer gobierno del pacto histórico se propone acabar la guerra, tanto la antigua insurgente, ya prácticamente en superación, y la de las nuevas organizaciones narcotraficantes que intentan ejercer control territorial, surge entonces la pregunta de cómo encontrar un papel constructivo a la fuerza pública en tiempos de paz.
En alguna entrevista, cuando toqué este punto y traté de explicar por qué las nuevas realidades de la seguridad pasaban a contemplar temas ambientales como las pandemias y el cambio climático, una periodista reaccionó diciendo que si quería convertir al ejército en Boy Scout. Indudablemente existe en la reacción una gran falta de información sobre lo que es el cambio climático y los problemas de seguridad que genera. Pero poner a las Fuerzas Armadas como un eje central de la adaptación al cambio climático puede mostrar el camino de unas Fuerzas Armadas activas y constructivas en una era de paz. Ni más ni menos significa para ellas detener la deforestación de la selva amazónica de terratenientes armados, cuidar los cauces de agua de la minería ilegal depredadora, cuidar las fuentes del agua en todo el país, etc. Para elaborar una propuesta integral de reforma a la fuerza pública para adaptarla a los tiempos de paz, es más clave que explicar nuestras propias ideas al respecto, escuchar la voz del soldado y del policía. Han comenzado las reuniones de centenares de ex integrantes de las Fuerzas Armadas y policiales para trabajar una propuesta integral. En su debido momento, las reuniones serán públicas y congregarán miles de personas, hombres y mujeres en todas las regiones del país. Que el pacto histórico reconozca la voz del soldado y del policía es fundamental, precisamente para construir una era de paz. La idea de unas Fuerzas Armadas obedientes a la extrema derecha debe desaparecer. La fuerza pública pertenece a la nación toda. Le responde a su pueblo del que nace. La estabilidad del primer gobierno del pacto histórico no solo pasa por ganar las elecciones en el 2022, pasa además por conseguir un número de curules estratégico para ser mayoría en el Congreso de la República y por establecer una reforma consensuada con la fuerza pública en la perspectiva de recuperar su dignidad y su valía. La dignidad de la fuerza pública no es un simple discurso de politiquero demagógico. No depende del lenguaje guerrerista de los mequetrefes y leguleyos que ponen a dirigirla sin el menor conocimiento. Personas que ocultan su debilidad y su ausencia de sapiencia militar con la altisonancia de su voz. La dignidad de la fuerza pública se construye en el seno y con el apoyo de la sociedad misma, por su férreo respaldo a la Constitución y las libertades y derechos de la población colombiana. La nación, más que un territorio y una bandera, es una población. La patria se vuelve real cuando su rostro es de las personas humanas que habitan nuestro país. Listo, tocayo. Gracias, tocayo. Adriana, ¿tiene comentarios a esta columna? Pues sí. Si ya me conoce, ¿para qué me invitan? No, es que hice mal la pregunta. Eran tus comentarios, Adriana. No, que esto es una cosa, digamos, son temas que hay que hablar todo el tiempo, sobre todo, y voy a conectar con algo que tú dijiste. Yo, a lo largo de mi trabajo, he trabajado muchísimo, valga la redundancia, con muchas personas de antinarcóticos o de la Armada o con la policía o este tipo de cosas. Y surge, a propósito de la columna, cuando uno sale a manifestarse públicamente y empiezan a decir es que eres una guerrillera, mamerta, ¿no? Y todas estas cosas que a uno le dicen, entonces inmediatamente se convierte como en un enemigo entonces de las Fuerzas Armadas, una cosa que a mí pues me da durísimo porque primero tengo grandes amigos en las Fuerzas Armadas, por ahí pasó Olafo. Tengo grandes amigos, además creo que hay muchas personas que hacen parte también de las Fuerzas Armadas o de la policía con intenciones soñadoras también y con intenciones de una oportunidad también, porque cuando nos vamos a la verdad, las personas del pueblo, pues ahí están también representadas. Entonces, como nos quieren dividir de alguna manera,
y decir, claro, como usted hizo una crítica al gobierno, entonces usted es una guerrillera anárquica, anti todo lo militar, anti, ¿no? Entonces queda uno como en una casilla que, bueno, no tengo que venir a hablar aquí de mí porque ya todo el mundo sabe, pues, de todas las cosas horribles que hemos tenido, las que uno cuenta y las que no, que uno tiene que vivir como familia cuando se convierte en un blanco, pues, de amenazas y de cosas horribles. En ese momento, inmediatamente tú dices, bueno, hablando acerca de la columna, definitivamente, ¿quién puede estar, cuántas de las personas que pudieran tener acceso a la universidad, estando en las Fuerzas Armadas, no van a querer hacerlo? Es decir, no, si yo le preguntase para más armas y uniformes y este tipo de cosas, no necesitan una renovación de verdad, una nueva visión y una nueva formación, sobre todo porque el país ha cambiado y el país sigue cambiando y va a seguir cambiando. Tampoco podemos formar a unos jóvenes que tampoco entonces creen en la fuerza militar de ningún tipo y todos los policías hay que matarlos porque todos son corruptos, porque todos son nuestros enemigos, sino cómo construir un espacio en donde absolutamente todos quepamos, porque yo creo que Colombia necesita un cambio y eso lo sabemos todos, y los que se niegan a eso, pues es por miedo a perder ciertas cosas que no quieren perder, pero todos sabemos que Colombia siempre ha sido gobernada de la misma manera, de la misma forma, dirigida hacia lo mismo, ¿no? Pero cuando hablamos de una renovación de cambio, en ese cambio tenemos que caber todos. Esa tiene que ser la gran diferencia de un gobierno nuevo, y es no eliminar al diferente, y cómo construir con el diferente, y cómo expresarme no me hace enemiga de, ¿no? Entonces yo creo que esto, hoy ustedes me invitaron a una columna facilitas, con unos temas cero sensibles, pero para nada. Gracias, Gustavo, te quiero mucho. Pero Yo bueno, lo pensaba anoche cuando estaba terminando la columna, digo, y metimos en vaina, Adrián. Tranquila, bueno. Vamos a hablar de cultura, vamos a hablar de todo, relájate, vamos a hablar de arte. Todo listo. Cuando leo la columna, Dios mío, o sea, no vamos a hablar de nada que genere incomodidad, pero bueno, ya yo me acostumbré a eso, a que yo existo, luego pienso, pero sí es importante que empecemos también. Yo sé que ustedes no son responsables, y eso lo dejo claro, de lo que piensen también sus seguidores, pero también es importante, como yo no soy responsable, guardando las proporciones, porque una cosa es política y otra cosa es artística, ¿no? Que no tiene la misma incidencia, por supuesto, en una nación, pero sí tenemos que empezar a construir desde la palabra, sí también tenemos que empezar a construir desde la diferencia. Yo creo que un cambio de gobierno no significa eliminar al diferente, sino cómo construir en medio de la diferencia. Bueno, yo si quieren me permiten algún par de comentarios ahí también. Lo primero, bueno, yo empecé a escuchar sobre esta reforma al ejército y a la policía desde la campaña del 2018, porque realmente cuando uno está metido en la literatura, en los libretos, en otro mundo, está en otro mundo. Realmente yo salí a la realidad después de muchos años y escuché que alguna vez Gustavo decía en la campaña que sería muy bueno que en su gobierno, no sería muy bueno, él propuso que en su gobierno los policías y los soldados deberían estudiar con policías y con soldados que se sienten muy mal por lo que hacen. Y entonces uno dice, sí hay un adoctrinamiento, sí les enseñan a odiar un enemigo interno, y ese enemigo interno pues somos nosotros, las personas que, como Gustavo, proponen cambios, y más dentro de las Fuerzas Armadas. Pero lo cierto es que el todo de las Fuerzas Armadas es que, como todo en Colombia, hay gente buena, hay gente regular y hay gente mala. Pero es más la buena, porque digamos, el grueso de la base militar y el grueso de la base policial pues son los policías y los soldados, y son gente que sabe de dónde viene, es gente, por lo regular, gente pobre, que si nosotros les brindáramos una oportunidad de educarse, una oportunidad real,
de llegar a ser, un soldado puede llegar a ser un abogado, un policía puede llegar a ser un economista, etcétera. Yo creo que ellos mismos lo aceptarían y es por eso que yo vi, yo no sé, Gustavo, no sabía de eso tanto que hablamos y no lo sabía. Ya vi una carta de muchos exmilitares adhiriendo al pacto histórico. Yo siento que ellos están creyendo en esta propuesta de no tener una fuerza pública propiedad de, que es lo que han hecho los partidos de derecha acá, como a asumir la propiedad de una fuerza pública que todos pagamos con nuestros impuestos, absolutamente todos, desde el más pobre hasta el más rico, porque el IVA, por ejemplo, que es un impuesto regresivo y que está en muchos productos, lo pagan el señor pobre que se toma una cerveza, un vino, etcétera, no sé, o que compra una neverita para la casa o una estufa, está pagando el IVA y ese IVA es el que pagan nuestras Fuerzas Armadas, que además tienen un presupuesto de los mejores de Latinoamérica, el mejor de Latinoamérica, mejor dicho. Colombia invierte 3.4, 3.5% de su PIB, de su Producto Interno Bruto en defensa, y eso es la misma cantidad que invierte Estados Unidos, por ejemplo. Son uno de los países que más invierte en defensa en el mundo. Pero se invierte se invierte mal. Por ejemplo, ahorita van a comprar 15 aviones o 20 aviones, lo que es el monto, van a ser 4.500 millones de dólares. O sea, eso casi 15 billones de pesos en un aviones que nunca vamos a usar, porque esos aviones de guerra ultra rápidos, aquí no hay cómo usarlos. Esos que compraron esos Kafir duraron 20 y pico de años, tuvo que repotenciarlos y costó un mundo la repotenciada. ¿Y para qué sirvieron? Salvo para salir en 2 desfiles militares cada año a mostrarse por ahí, a hacer ruido, pero para nada más. ¿Cómo vamos a gastar 15 billones pudiéndolo gastar en la educación, por ejemplo, y en el mejoramiento de las condiciones de vida y personales y familiares y profesionales de los soldados y de los policías? Eso podría ser, digamos, una propuesta. Ojalá alcanzáramos nosotros a detener la compra de esos aviones, porque primero nuestros enemigos internos aquí, los reales, las fuerzas violentas no tienen aviones. ¿Cómo cree uno que puede combatir aviones de guerra contra nadie? Lo segundo, el cuento de que lo hacemos para tener un estatus internacional o para de pronto disuadir alguna amenaza venezolana también es mentira. Venezuela ya no tiene ni aviones. Los F-16 se quedaron obsoletos porque Estados Unidos no les vendió más repuestos. Tienen unos rusos ahí, pero yo no creo que Venezuela se atreva a tocarnos sabiendo que nuestro aliado militar en este momento es los Estados Unidos. Cosas como esa. Vamos a invertir una plata para tirarla ahí. Además, cada hora de funcionamiento de estos aviones vale como $8.500 y hay que mantenerlos de por vida. Eso es una renta increíble lo que vamos a gastar ahí. Entonces, Gustavo, yo celebro esa propuesta. Si van a ser de esos mismos mesas de trabajo en la que participarán o tendrán la vocería los exmilitares, me parece excelente. Ellos conocen mucho más que nosotros su propia realidad. Y finalmente decir que es importante que para 2022 tener una fuerza pública que políticamente no sea beligerante, que no esté politizada, porque si no, pues vamos a ver algunas cosas. A mí me parece súper chévere la columna, a mí me parece muy interesante la columna y necesaria la columna, sobre todo porque de alguna manera es la oportunidad también que tiene Gustavo Petro y yo pienso que este espacio es para eso y ojalá en grandes medios de comunicación para hablarle a los militares, por ejemplo, que aunque efectivamente ellos no votan, tienen una familia que sí lo hace, tienen una incidencia súper importante y sí es cierto como arranca la columna y lo digo porque de alguna manera si yo que no soy política, que no pertenezco a ningún partido político, que no nada, y aún así a uno le dicen una cantidad de cosas, imagínate, y él habla de eso, de ideologizar las Fuerzas Armadas, y eso para nadie es un secreto, es decir, para todo el mundo eso es súper claro, que todo se relaciona efectivamente con la derecha, pero no solamente que se relaciona con la derecha, sino que además es enemigo de la izquierda. Entonces, yo creo que sí es necesario hablar de eso, que los militares escuchen también, porque hay una idea de afuera, digamos, yo que no sé nada, porque es que yo aquí de una atrevida que me pongo a hablar de lo que no sé, porque como me dijeron que íbamos a hablar de cultura, entonces, pero todo gancho ciego, pero no mentira.
Es que no hemos empezado. Mentira, pero... No nos va a creer, pero a veces a las 5 de la tarde un sábado no sabemos de qué vamos a escribir. Estamos esperando ahí que Ay, llegue. Dios mío. Pero sí es importante que sepan personas. Yo recuerdo, no, ni siquiera sé los nombres, porque además que no son dignos de nombrar aquí, porque para mí ni los digo los nombres, no los pronuncio por respeto a mí, pero siempre dicen cosas como que, claro, es que irrespeta a las Fuerzas Armadas, es una deshonra para las Fuerzas Armadas, y sin duda las Fuerzas Armadas, así pues haya cosas que no nos gusten y hayan cosas macabras como es el tema de los falsos positivos, por ejemplo, sin duda todavía hay un respeto y hay un reconocimiento dentro de la sociedad, y además hay gente también valiosa dentro de las Fuerzas Armadas haciendo un trabajo increíble. Yo, por ejemplo, cuando trabajo en Puerto Estrella, por ejemplo, que eso por allá arriba de Punta Gallina, y uno va, no sé, a tantos lugares que he ido, Providencia o el Guainía o el Guaviare, y uno ve estos pelados allá metidos, o sea, uno dice, de verdad, aquí hay un material humano importante, y así me digan lo que sea, mucha gente también está en las Fuerzas Armadas con buenas intenciones, con el corazón, con ganas de hacer también. Evidentemente hay mucha gente perversa adentro también, con intereses oscuros también, pero ¿en qué no lo hay en Colombia? Si es que en Colombia donde te metas encuentra eso. Ahora, ¿qué tiene Gustavo Petro para decirle a esos militares? Para hablarle a las familias de esos militares, y con esto cierro, porque yo creo que una de las cosas, y siento que es en lo que yo quiero, digamos, aportar, si algo aporta en este país, es que yo soy de las que cree que el gran cambio de pensamiento de esta generación va a venir cuando escuche las voces que no ha escuchado. Yo creo que si hay algo que sucede en este país es que hemos escuchado por años las mismas voces, se han dirigido las mismas personas a nuestra sociedad en general, en todos los ámbitos. Y yo creo que cuando uno escucha nuevas voces, cuando uno escucha nuevas visiones, inmediatamente produce un cambio en tu mente y otra visión. Yo siempre le digo a la gente, tienes derecho a cambiar de pensamiento, tienes derecho a cambiar de visión. Si yo lo digo como una persona criada en una visión siempre de la mano firme, ¿no? Porque yo vengo de una región en donde vivimos los flagelos de la guerra, y nos parecía, yo me acuerdo que de alguna manera adheríamos a ciertos pensamientos terribles, que hoy digo, pero yo cómo podía estar de acuerdo con esto. Yo cómo cómo me pudo haber parecido bueno en algún momento, pero así era. Y a medida que vamos conociendo, nuestro pensamiento va cambiando, nuestra visión de país va cambiando, y a esas son las personas que yo siempre quiero hablarles. Yo siempre les digo a los que ya están aquí convencidos de eso, pues todos, ellos también tienen derecho a cambiar de pensamiento. Aquí no hay nadie que pueda seguir, que pueda parar su manera de pensar. Entonces, ¿qué decirle a los militares? ¿Qué decirle a los familiares de los militares? ¿Qué decirle a esas personas que piensan que Gustavo Petro es el enemigo número uno de las Fuerzas Armadas, y que es el enemigo terrible porque es la izquierda que va a destruir a las fuerzas militares y todo esto, y la deshonra y todo lo que ya sabemos? No, perfecto. Tocayo, sus comentarios. Okay. Se finí.